Ok, si nosotros vemos ese ejercicio, este trinomio cuadrática, va a salir por inspección, entonces me puedo hallar como de 5,3. Veo que tiene dos posibles valores x, 1/3 y -2. Eso quiere decir que vamos a utilizar el 1, el 3 y el 2 para hacer nuestra inspección. El detalle es que yo tengo que recordar cómo trabajar con fracciones. Eso es muy importante. Entonces, tengo que buscar dos valores que multiplicados me den -3 medios x a la 2. Dos valores que multiplicados me den 1. Y que cuando hago la multiplicación en cruz y sumo esos resultados me den este de acá. Entonces, ¿qué dos valores multiplicados me dan 1? Pues ahí no tengo mayor posibilidad, pues solamente 1 y 1. ¿Qué dos valores multiplicados me dan -3 medios x a la 2? Y ahí pues tengo el 3 y tengo el 2 por utilizar. Bueno, y el 1 también. Entonces, recordar que la multiplicación de fracciones se hace en línea. Entonces, si yo llego y hago 3 por -1 medio, por ejemplo, 3 por -1 medio, recordar que el 3 le puedo poner un 1 abajo, la multiplicación se hace en línea, -3 y 2. Ahí me estaría dando -3 medios. Ahora bien, yo necesito ver si esos valores, a cómo los acomodamos, calzan con el del medio. Entonces voy a proceder a hacer la multiplicación en cruz. Esto nos da, bueno, y es x, ¿verdad? Para que nos dé el x a la 2. 3x menos 1 medio x. ¿Y cómo hago la resta de fracciones? Ahí hay un algoritmo que yo puedo utilizar, que es el numerador por el denominador por el numerador y la multiplicación de los denominadores. Entonces, si yo aplico ese algoritmo, voy a tener que esto es 3x por 2, 6x. 1 por -1x, menos 1x. Y 1 por 2, 2. Esto nos estaría dando 5x medios. Pero yo necesito que sea menos 5x medios. ¿Cómo hago para arreglar eso? Profe, ese 3x no debería estar negativo. Exactamente, el 3x lo voy a poner negativo y el 1 medio positivo, porque si no la multiplicación no me calzaría, ¿verdad? Necesito que uno esté negativo y el otro positivo para que me dé -3 medios. Entonces, si el resultado ya me dio, pero hay un signo contrario, yo lo que hago es cambiar los menos, o sea, mover de lugar los signos. Ahora, esto me va a estar dando -3x más 1 medio x, eso sería -6x más 1x sobre 2, y eso sí es -5 medios. Por lo tanto, ya ahora sí calzó, y por lo tanto, ya ahora sí puedo poner la forma factorizada, que sería -3x más 1 por 1 medio x más 1. Y ahí ya terminaría el ejercicio. O sea, yo este ejercicio también lo pude haber resuelto directamente con la calculadora, sin hacer la inspección. Sin embargo, eso más adelante les puede causar complicaciones cuando el tema de factorización se empieza a mezclar con otros temas. Sin embargo, no significa que esté malo. ¿A qué me refiero? Que en la calcu pues da estos dos valores, ¿verdad? 1/3 y -2. Entonces yo pude haber hecho de una vez la solución. La solución era bajar el -3 medios, que es el A, que recuerden que este es el dato que por así decirlo la calcu deja botado, y de una vez podía poner los factores que me daba la calculadora. Y esta respuesta es lo mismo que esta otra. Si ustedes desarrollan, si ustedes distribuyen, van a llegar a la misma solución.
una forma para poder visualizar que esto que está en rojo realmente es igual a nuestra solución es distribuyendo el menos 3 medios. El problema es que habría que saber a cuál paréntesis distribuírselo. Y no necesariamente el menos 3 medios se va a distribuir junto. Entonces ahí es donde está la complicación, ahí es donde les digo que les puede causar por ahí ciertos problemillas. Porque entonces si yo quisiera pasar de la solución que está en rojo a la solución que está en negro, yo tendría que empezar a ver qué puedo multiplicar convenientemente. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahí podría llegar y decir, ok, yo voy a agrupar. O sea, a mí, por ejemplo, yo estoy haciendo un ejercicio y me dio lo que está en rojo, pero justamente como yo lo escribí, no está entre las opciones. Entonces, ¿qué hago? Pues podría ponerme a revisar cómo puedo multiplicar ese menos 3 y ese 2 que está en el denominador de manera que me calce con alguna de las otras soluciones que tengo como opciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico este menos 3 con este primer paréntesis, me va a dar este. Y si yo uso este 2 que está como divisor con este otro paréntesis, me va a dar este otro. Pero si ves, pues no es así como tan intuitivo, ¿verdad? Tiene su detalle. Entonces, pues tienes que ir escogiendo cómo vas a trabajar. Por eso siempre mi sugerencia es que traten realmente de hacer la inspección. Ahí yo tengo que entonces agrupar, por así decirlo, el menos 3 con el primer paréntesis y el 2 que está en el denominador lo puedo ver como un medio con el segundo paréntesis. Si yo hago la multiplicación de estos dos, ya ahí me va a dar el menos 3x más 1. Y si hago la multiplicación de estos dos, ya ahí me va a dar el 1 medio x más 1. Y llegué a la misma solución que anteriormente. Ok, tenemos este otro ejercicio. La compañera dijo que este no lo pudo hacer. Hay varias formas de trabajarlo. La forma larga de resolverlo es aplicando aquí esta fórmula notable, haciendo la distributividad, pero el único problema es que haciéndolo de esa forma larga, nos va a quedar algo de grado 4 y vamos a tener que factorizar algo de grado 4, que la única forma sería con división sintética. Entonces, se puede hacer, de hecho sale, pero sale un poquitito más largo. Hay una forma muy corta de hacerlo, que igual, repito, si se quiere hacer de esta forma no hay ningún problema. Hay una forma muy corta, pero tienen que poder identificar algo. ¿Cuántos términos tienen ahí? El primero es un trinomio y el segundo es un binomio normal. ¿Y el 3? Y ahí Kevin le está contestando. En total, de forma general, hay 3 términos. Todo esto, es cierto que es un trinomio, pero tengo que verlo como un único objeto. Todo esto es un solo término en mi expresión. Esto es otro término. Y este sería otro término. Hay 3 términos en la función. Si yo los veo como un único objeto. Ahora, al identificar que son 3 términos, también hay otra cosa que podemos identificar. Esto y esto se repite. No lo puedo sacar a factor común porque el 3 no lo tiene. Entonces, muy importante, yo no puedo hacerlo porque recuerden que el factor común tiene que ser para todos y el 3 no lo tiene. Pero pasa algo que se mencionó.
esto tiene exponente 1 y esto tiene exponente 2. Uno es el doble del otro. Y si uno es el doble del otro, yo puedo usar sustitución con inspección. Entonces, por ahí habían algunos que me estaban hablando de sustitución, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio de sustitución. ¿Cómo identifico yo que es de sustitución? Porque tengo un exponente teniendo la forma del doble del otro exponente. O sea, hay valores que se repiten y uno de los exponentes es el doble del otro. Entonces, si yo quiero, hago toda la sustitución, o si quiero, hago la inspección de una vez. Yo podría llegar y hacer la inspección de una vez, ver que este es mi primer término, todo esto es mi segundo término y este es mi tercer término. Entonces, ¿cómo es que se hace la inspección? Buscar dos valores que multiplicados me den el primero y buscar dos valores que multiplicados me den el último. Nada más como aquí yo tengo un x a la 2 más 2x, a veces es como complicado buscar cuáles son los dos valores que multiplicados me dan eso. Por eso es que se sugiere usar la sustitución. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que yo tenga que usar sustitución, lo que voy a hacer es tomar u como ese valor que se repite. ¿Cuál de los dos? ¿Uso el que tiene exponente 2 o uso el que tiene exponente 1? Siempre voy a usar el del menor exponente. Entonces voy a usar el valor que se repite con menor exponente. Voy a usar el x a la 2 más 2x como mi u. Entonces, en realidad, antes de hacer mi inspección, yo podía cambiar todos los x a la 2 más 2x por u. ¿Qué quiere decir eso? Que mi función yo la voy a poder ver como u a la 2 menos 2 veces, y aquí vuelvo a tener u, y bajo el menos 3. Cuando yo tengo una cuadrática, las cuadráticas son de la forma ax a la 2 más bx más c. Pero, en realidad, los exponentes no siempre son 1 y 2. Los exponentes basta con que uno sea el doble del otro para yo poderlo ver como una cuadrática. Entonces, en realidad yo podría tener un a por cualquier cosa elevado a un múltiplo de 2 más b por esa misma cualquier cosa con cualquier exponente más un c. O sea, yo lo único que necesito para identificar que sea cuadrática es que yo tenga la variable repetida 2 veces, pero que en los exponentes yo tenga el comportamiento que si aquí es un 3, aquí es un 6, que si aquí es un 5, aquí es un 10. Siempre uno el múltiplo del otro. Entonces, siempre que tenga esa forma de trinomio y que además de trinomio tengo que un exponente es el doble del otro, siempre voy a poder hacer sustitución para que me quede una cuadrática. Siempre. Entonces, en este caso, cuando yo tengo la función x a la 2 más 2x
a la 2 menos 2 por x a la 2 más 2x menos 3. Yo aquí tengo 3 términos. Tengo 2 cosas que son idénticas, que es lo que está entre los paréntesis. Y tengo que un exponente es el doble del otro, porque aquí el exponente vale 1 y aquí el exponente vale 2. Entonces, cumple con todas las características para ser cuadrática. Cumple con ser trinomio y cumple con que un exponente es el doble del otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo podría hacer la inspección ahí directamente. Si yo quisiera hacer la inspección directamente, yo puedo buscar 2 valores que multiplicados me den menos 3. Por ejemplo, menos 3 y 1. Y puedo buscar 2 valores que multiplicados me den x a la 2 más 2x a la 2. ¿Alguno de ustedes ve cuáles son los 2 valores que habría que multiplicar? ¿Cómo hago para que me dé x a la 2 más 2x a la 2? Pues, x más 2x a la 2, abajo, x más 1x a la 2. No, espérate. Ahí Pone normalmente x les... ajá. y 2x por 1. No. Ahí ven, este cuesta poder visualizarlo. Por eso es que se opta por la sustitución, porque este normalmente les cuesta al inicio poder visualizarlo, ya más adelante lo van a ver más fácilmente. Como esa parte normalmente al inicio les cuesta ver cuáles son los 2 valores que hay que multiplicar, lo que se hace es, ok, si yo tengo que es un trinomio y tengo que un exponente es el doble del otro, yo sé que esto es una inspección, entonces yo quiero verlo como una inspección. ¿Qué es lo que se hace? Que se le pone un nombre a lo que se repite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se repite es lo que está en amarillo. Entonces, yo voy a tomar eso y le voy a poner un nombre más sencillo para que me haga el trabajo más sencillo. Entonces, yo le puedo poner U, le puedo poner A, le puedo poner K, le puedo poner el nombre que yo quiera. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar lo que está en amarillo por U. Entonces, me va a quedar U y U de estos de aquí. Y bajo todo lo demás a como estaba. Bajo el exponente 2, bajo el menos 2 y bajo el menos 3. Teniendo esto, ya esto sí lo sabemos factorizar. Ya esto sí lo podemos trabajar directamente. 2 valores que multiplicados me den U y 2 valores que multiplicados me den menos 3. Y para que me dé U a la 2, sería U por U. Y 2 valores que multiplicados que me den menos 3, menos 3 y 1. Y si yo multiplico en cruz, me da un U, menos 3U, menos 2U. ¿Qué quiere decir? Que la factorización de esto yo lo puedo ver como U menos 3 por U más 1. ¿Ok? Y ahí ya terminamos nuestra factorización. Ya quedaron lineales. Ya factorizamos. Ahora, el único detalle es que nuestra función estaba en términos de x y nosotros estamos terminando con la variable u. Entonces, cuando yo hago una sustitución, yo termino de usar la sustitución cuando ya factorizamos, cuando ya llegué a puras lineales. El único problema es que mi solución la tengo que dar en términos de x. Entonces, yo tengo que devolverme a lo que valía la u originalmente. Entonces, lo que voy a hacer es, como a mí me piden
que todo esté en términos de x, voy a devolver u a lo que valía originalmente, que por eso siempre es importante escribir la sustitución que yo usé. Entonces voy a devolver u a lo que era u originalmente, x a la 2 más 2x, y bajo el menos 3. Y para este otro, x a la 2 más 2x, y voy a bajar el más 1. Ahí puedo volver a sacar inspección, profe. Y ahí volvemos a sacar inspección, exactamente. Ahí este va a quedar como x más 3 por x menos 1 de este primero. Y de este segundo, x a la 2 más 2x más 1 va a quedar como x más 1 a la 2. Uno se da cuenta que aquí también podía hacerlo sin necesidad de hacer el cambio de variable. ¿Por qué? Porque dos valores multiplicados que den x a la 2 más 2x a la 2, recuerden que el hecho de tener algo a la 2 es que lo que está a la 2 se repite dos veces. Entonces yo podría llegar y poner directamente x a la 2 más 2x por x a la 2 más 2x. Este por este me da x a la 2 más 2x a la 2. Y si yo hacía mi multiplicación en cruz, ya me salía x a la 2 más 2x menos 3, x a la 2 más 2x más 1, y ya podía volver a hacer las inspecciones de cada uno y llegaba al mismo resultado. Si yo no veo la sustitución, si yo no veo que eso tiene comportamiento de cuadrática, pude haber distribuido y pude haber aplicado la fórmula que tengo aquí de trinomio cuadrado perfecto. O sea, primer fórmula notable. Entonces yo pude haber dicho que h de x es el primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2 menos 2x a la 2 menos 4x menos 3, haciendo todas las operaciones que había que hacer. Este sería el resultado de esa fórmula notable y este sería el resultado del exponente 2, ¿verdad? Bueno, no, de distribuir el menos 2, perdón. Entonces, acá pues puedo sumar y restar semejantes. Llegamos a x a la 4 más 4x a la 3 más 2x a la 2 menos 4x menos 3. Y aquí podríamos hacer división sintética. Entonces, pues tenemos que recordar la forma de trabajar la división sintática. Compañero, ¿qué es lo primero que debo de hacer? O cualquiera de los demás, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Buscar algo de cero, no sé. Buscar un valor que haga que eso de cero. Profe, una consulta. Conforme al último video donde se explicaba este método de división sintética, usted mencionaba que los ceros se pueden buscar en la calculadora. Y usted decía la forma, bueno, de Shift-Cal y no creo que más, pero ese método es igual en las calculadoras blancas o en las blancas cambia. El Shift-Calc es el mismo método. ¿Es el mismo? Ah, Sí. ok, está bien. Este, Ese era mío. Gracias. Profe, una... Ahora, aquí Kevin está poniendo que busca los divisores de menos 3. Habría que buscar, sí, los divisores de menos 3 si lo vas a hacer a mano, ¿verdad? Profe, Sí. si digamos, si hubiera un exponente de, una variable de mayor grado, y digamos, toda la expresión estuviera desordenada, habría que ordenarla de mayor a menor para hacer la división sintética, ¿verdad? Exactamente. Y en este caso no es que, por ejemplo, se pone a la x se le pone, a x a la 4 se le pone 1, luego se pone 4 y no me acuerdo por qué era que se dividían todos.
Es que justamente yo los acomodo, si hiciera falta alguno, le tengo que completar con 0, pero justamente esto que están hablando de la calculadora es saber por cuál valor es que hay que dividir. Ese valorcito que vamos a buscar, que es el paso número 1, es el valorcito que vamos a usar para dividir. Entonces, si ustedes tienen la calco gris o blanca, siempre pueden hallar ceros con Shift Calc. Luego, si tienen la calco gris y la función es de grado 3, se puede hacer con mode 5.4. Si es de grados mayores, pues ya no hay como otra forma. Por ejemplo, esta en la calco gris no se podrían hallar todos los posibles ceros. Si fuera de grado 3, con mode 5.4 se hallan todos los ceros de una vez. Con la calco blanca, si ustedes usan Shift Calc sirve para hallar una única solución, que eso lo vimos la primera semana. Shift Calc es para una única solución. El mode 5.3 o el análogo en la calco blanca, que es menú, bajar hasta polinomio de grado 2, bueno, ecuaciones, polinomio y polinomios de grado 2. De grado 3, entonces con la calco gris es en mode 5.4, con la calco blanca es igual, menú, bajan hasta ecuaciones, polinomio, y ahí más bien ponen de grado 3, y todavía en la calco blanca sirve para hacer hasta grado 4. Entonces, si ustedes tienen una calco blanca, pues tienen ahí cierta ventaja, porque yo podría hallar todos los ceros de una vez para esta. Si tengo la calco gris, solo puedo hallar un único cero usando Shift Calc. Entonces, si alguno tiene la calco blanca, chicos. Yo, profe. Ok. Porfa, fíjate a ver cuánto da esto. Sería en el menú, Ajá. en ecuación, ¿verdad? Ajá, polinomio y luego grado 4. Grado 4. Entonces pones el 1, el 4, el 2, el menos 4 y el menos 3. Dice que x1 sería 1 y x2 menos 1. Ok. Y x3 menos 3. Y de hecho hay un problema y es que nos están dando solo 3 ceros. Como es de grado 4 deberían de dar 4 ceros. Ahí hay cosas que hay que ir viendo. Kevin está poniendo que eran menos 3 y menos 1. Pues el 1 también, ¿verdad? Ahí tienes que tener un cuidado. Lo que pasa acá es que vean que el ejercicio anterior ya nosotros sabíamos que los ceros eran menos 3, el 1 y el menos 1. O sea, ya lo hicimos. Yo ya sabía que esos eran los ceros. Pero la idea es poder visualizar cómo es que se sacan acá con la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la expresión es de grado 4, en teoría yo debería de llegar a 4 factores multiplicándose. Deberían de darme 4 soluciones aquí. Como me están dando solo 3, es porque fijo una de esas se repite. Y ya vimos de la otra forma que sí, que de hecho una de ellas se repite. Adonai, ¿cómo lo estás metiendo en la calculadora? Yo tengo la GIS, entonces mode 5.4. Ah, pero es que no puedes hacer mode 5.4. Mode 5.4 es para cúbicas y esta es de grado 4. Entonces no se puede en esto. Tendrías que hacerlo con Shift Calc. Y con Shift Calc te va a dar una única solución. Ahí. Si yo quiero buscar los ceros, un único cero en cualquiera de las dos calculadoras, yo puedo llegar y poner la expresión a como estaba originalmente. Lo que hago es que las X las pongo con alfa, la tecla alfa,
y la tecla del paréntesis que cierra. Luego voy a poner la tecla del igual, pero en sí no es, más bien no es la tecla del igual, sino que voy a escribir el igual, pero este igual lo voy a escribir como alfa y la tecla calc. Y luego voy a poner un 0. Por tener todo esto escrito, voy a darle Shift, Calc, y luego le voy a dar el igual de la calculadora. Ahí me va a tirar alguno de los ceros. En realidad, dependiendo de la calculadora que tenga cada uno, puede ser que les dé 1, a otros puede ser que les dé -1, a otros puede ser que les dé -3. Voy a usar el -1 porque el compañero dijo que a él le dio -1, pero en realidad con cualquiera de los 3 que yo utilice va a estar bien. Entonces, teniendo eso, yo ahora sí puedo hacer mi división sintética. Repito, pude haber usado cualquiera de los 3 valores. Entonces, y ahora sí podemos empezar con la división sintética. No sé si hay alguna otra duda con respecto a hallar los posibles ceros. Bajamos el 1. Este valor siempre se va a bajar, el primero. Bueno, si hubiese hecho falta algún exponente, por ejemplo, que no estuviese este valor a la 2, tengo que completar con 0, tiene que estar ordenado. Entonces, voy a multiplicar por el valor que encontré. 1 por -1 da -1. Y hago esta suma. 4 menos 1, 3. Y vuelvo a repetir el proceso. Ahora, voy a multiplicar este por este. 3 por -1 da -3. Hago esta suma y esta suma me da -1. Y así voy, sigo, ¿verdad? Entonces, ahora hago este -1 por este -1, da 1 positivo. Eso nos da -3. Este -3 por este -1 da 3 positivo. Y nos queda como residuo 0. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que yo voy a tener que mi función h de x se va a reescribir como 2 factores. Un factor que me va a salir de este y otro factor que me va a salir de este de acá. Pero me puede explicar un toquecito lo que está en verde, por lo de la tabla esa. Esto de aquí Sí, es que no estaba viendo. son las sumas. Ahí recuerda que el video yo lo voy grabando, entonces ahí lo puedes retomar, pero lo que hice fue la suma Ajá. de cada una de estas. Ok. Gracias. Ok, entonces nos va a quedar. Ah, bueno, y la función originalmente era de grado 4. Entonces, si era de grado 4, esto va a quedar de grado 3. Un x a la 3 más 3x a la 2 menos x menos 3. Profe, no es casi lo mismo que haber sacado factor común. Factor común, pero es que no tenía factor común x más 1 desde el inicio. Ah, sí. Perdón. No, es que ya al final, como vi, digamos, el x más 1 Sí. y los todos reducidos de un exponente. Sí. O sea, sí tiene como su relación, ¿verdad? Pero aquí pues no podía ser el factor común directamente porque no estaba. Y ya teniendo esto, pues aquí tenemos una cúbica y podemos volver a factorizar, que de hecho si es una cúbica, tenemos que volver a hacer división sintética para esa partecita de aquí. Entonces, la ventaja de que sea una cúbica es que ya ahora sí todos podemos buscarle todos los ceros. Si tengo la calcu gris, lo puedo hacer como de 5, 4. Y si tengo la calcu negra, como dijimos, con menú, ¿verdad? Entonces, yo puedo llegar y sacar todos los ceros, que yo ya sé
que sería menos 3, menos 1 y más 1, me parece, ¿verdad? Entonces, hay una gran ventaja. Yo ya aquí tengo 3 soluciones, es una cúbica, casi que directamente yo puedo poner un factor para un factor para y un factor para este. Si aquí yo tuviera un número multiplicando al x a la 3 diferente de 1, yo debo de volver a hacer la división sintética. Pero si aquí yo veo que aquí hay un 1, directamente puedo llegar y poner mis factores. X más 3 por el menos 3. X más 1 por el menos 1. Y X menos 1 por el 1 positivo. Y llegaría a la misma solución que nos dio hace rato este ejercicio. En este ejercicio, que fue parte de los videos, ¿verdad? Que nosotros hicimos, yo tengo que ver que la X se repite, tengo que ver que es un trinomio, y tengo que ver que este exponente es el doble que este exponente. ¿Por qué? Porque menos 1/2 por 2 es menos 1. Entonces, es trinomio, tiene la misma variable y un exponente es el doble del otro. Y siempre que se cumpla todo eso, yo sé que puedo hacer sustitución con inspección. Y por eso era que decíamos que yo puedo tomar U como esa variable. ¿Cuál de las dos variables tomo? ¿El x a la menos 1 o el x a la menos 1/2? A la menos 1/2. Siempre la menor, exactamente. Entonces tengo que agarrarlo a la menos 1/2. ¿Por qué? Porque si yo agarro U como el menor, yo ya sé que U a la 2 va a ser esa expresión a la 2. Y esa expresión a la 2 es x a la menos 1. Acuérdense que estos dos se multiplican. Entonces siempre agarro el menor, porque así cuando yo lo elevo a la 2 me da el mayor. Siempre voy a lograr eso porque yo ya identifiqué que uno es el doble del otro. Entonces, pues me queda de esta forma. No sé si hay preguntas, entonces con este primer paso. Y como les decía, pues aquí ya se hace la inspección. U por U, menos 2 por menos 3. Si yo multiplico en cruz, sí me da el menos 5U. Entonces se llega a esto. Como yo ya llegué a que tengo dos factores lineales, ya terminé la factorización. Y por terminar la factorización, hay que recordar que debemos devolvernos al valor original de U. Por eso siempre es importante tener a mano quién era U. Y ya con eso terminamos el ejercicio. Sí, aquí originalmente era un 54. Ok. Entonces, el 2 y el 54 tienen factor común 2 y queda de esta forma, la mitad de 57, de 54 es 27. No sé si esa era la duda o si ahí más abajo tenías más preguntas. No, profesora, la duda. Es que Ok. sí fue error mío, perdón. Cuando veas algo raro, siempre devuélvete al ejercicio original porque vieras que pasa muchísimo que copien mal. ¿Ok? Sí. Cuando ustedes tienen o van a usar la calculadora como herramienta, es muy importante que la usen bien. O sea, a mí lo que me da un poco de susto es que vienen con muchas mañas del cole y no la usan bien.
Si a ustedes les cuesta, si a ustedes les enreda usar la calculadora, siempre se puede hacer todo a mano. Todos los procesos se pueden hacer a mano. De hecho, la próxima semana vamos a retomar, por ejemplo, cómo se buscan los ceros de un polinomio de grado alto a mano, con un teoremita que vamos a ver. Pero la calcu, el detalle es que yo como profe de precálculo no puedo perder mucho tiempo explicando muchas veces cómo usarla. Entonces, hasta cierto punto, es peligroso que nos limitemos a cómo usarlo con la calcu y que nunca tengamos una idea de cómo se puede hacer a mano también las cosas. Y que la calcu no se vuelva como el objeto que hace todo, ¿verdad? Sino que la tengan como un auxiliar. Si por A o por B hay algo que ustedes quieren recordar o quieren investigar cómo se hace apoyándose de la calculadora, siempre yo fomento que puedan buscar videos. Hace algunos años yo no sabía nada de cómo usar la calculadora, son los mismos estudiantes los que me han enseñado. Pero repito, yo como profe no puedo invertir muchísimo tiempo de las clases en eso. Entonces, lo que es usar la calcu, chicos, sí les toca más a ustedes. O sea, yo les explico una vez, pero sí necesito que ustedes tengan esos pasos y que si por A o por B se les pierde, se les olvida, que ustedes mismos puedan buscarlo, ¿verdad? No sé, chicos, ¿algún comentario? Profe, yo tengo una consulta. Dime. Es que la cuestión es que en el primer video de factorización, cuando estaba en el método de factor común, había una parte que había factor común de 5 y yo vi que usted hacía más pasos cuando era ese factor. O sea, ¿por qué se debe a eso? O no sé si... Es que no sé a qué te refieres. Pero es que estaba buscando la parte del video, no sé dónde es. Usted hizo un ejemplo para agrupación, Ajá. pero antes de que usted lo resolviera, yo lo pausé y lo traté de hacer yo con el anterior que ya había hecho, más o menos guiándome. Y lo hice, bueno, al final tiene el mismo resultado, pero yo lo agrupé totalmente diferente y es hasta más corto y todo. Entonces, no sé, tengo Perfecto, no hay la parte... ningún problema. Ah, ok. Obviamente sí me quedan como al revés los paréntesis, pero como es una multiplicación, me imagino que no hay problema. Exactamente. A por B es lo mismo que B por A. Normalmente en las agrupaciones siempre hay varias maneras de hacerlas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto.